Tras 12 años de gobiernos democráticos en nuestro país, son muchos los avances en materia política, económica, social que ha tenido México, los cuales en muchas ocasiones no logran materializarse en una transformación profunda de la realidad en que vivimos, dado que para ello se requiere de la sinergia entre poderes, de responsabilidad social, de voluntad política, de reformas para generar más y mejores empleos, de reformas para crear contrapesos al poder público, de reformas para fomentar la participación ciudadana, para hacer que nuestro país produzca y sea líder en el mundo, de reformas estructurales para México. A nombre del Partido Acción Nacional, sean todas y todos bienvenidos a este panel político. Este evento tiene como objetivo proveer al asistente un medio de información activa sobre el tema de las reformas estructurales que México necesita, así como las propuestas y los desafíos del próximo Congreso de la Unión al respecto, en voz de quienes han tomado decisiones en el ámbito público y privado. Para dar inicio, me permitiré presentar a las autoridades que esta mañana nos acompañan. Nos acompaña el licenciado Fernando Margain, nos acompaña nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, la licenciada Sandra Pámanes Ortiz. Asimismo, nos acompaña el diputado federal Baltasar Martínez Montemayor. De igual forma, contamos con la presencia de nuestros candidatos al Senado, el licenciado Raúl Gracia Guzmán, la licenciada Alejandra Sada Alaní, nuestra candidata a alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellano. Nuestros candidatos a diputados federales, la candidata Daney Siller por el Distrito 12 Federal, el candidato por el Distrito Local número 8, Alfredo Rodríguez, nos acompaña también el candidato local, el candidato a diputado local Fernando Elizondo Ortiz, el candidato a diputado local por el Distrito 7 Juan Carlos Ruiz, la candidata a diputada federal por el Distrito 11 Jessica Herrera Silva, el candidato a diputado local por el Distrito 2, Sergio Pérez. Y nos acompaña también la candidata por la alcaldía de Cerralbo, Sara Montemayor. El candidato por la alcaldía de Apodaca, Hipólito Cárdenas. Y el candidato por la alcaldía de Juárez, Rodolfo Ambriz. Asimismo nos acompaña el candidato a diputado local, Héctor Briones. Y bueno, también queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. A continuación, quiero invitar a nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal, Sandra Pámanes, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación a formar parte de este panel sobre reformas
estructurales que México necesita. Agradezco también a nuestros panelistas que hayan aceptado esta invitación para que con su experiencia y su capacidad ya mostrada en el trayecto de su vida política y social, simplemente vengan y nos den su experiencia, su punto de vista acerca de lo que México requiere. Muchísimas gracias, Javier Rivas, Fernando Elizondo, Mauricio Fernández. Y bueno, también saludo a todos nuestros candidatos a los diferentes puestos de elección, quienes a partir de que asumen el riesgo y el reto también de seguir trabajando por México, al mismo tiempo también asumen este compromiso por sacar adelante estas reformas que México necesita para avanzar y convertirnos en una gran potencia, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este foro, a este panel, a esta oportunidad para todos, porque no es solamente la experiencia y la capacidad de quienes compiten hoy por un cargo público lo que México necesita para seguir transformándose. Se requiere la participación de la ciudadanía, se requiere la participación de todas las familias de México y sobre todo de Nuevo León para seguir adelante, para alcanzar ese México que todos queremos, ese al que también se ha comprometido Josefina Vázquez Mota, nuestra candidata a la presidencia. Muchas gracias. Espero que este ejercicio que hoy se implementa o se presenta el día de hoy aquí con ustedes dé los frutos suficientes y necesarios para seguir avanzando en este esfuerzo que no solamente tenemos como ciudadanos y que ha estado impulsando el Partido Acción Nacional a lo largo de estos ya 12 años de gobierno federal. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. Quiero agradecer también la presencia del diputado local y presidente del Comité Directivo Municipal de Monterrey, el diputado Enrique Pérez Villa. Y asimismo nos acompaña el candidato de Parás, José María Cárdenas Aranda. A continuación, quiero cederle la palabra a nuestro candidato al Senado para que nos dirija un mensaje, Raúl Gracia Guzmán. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, a todos los candidatos, a Mauricio Fernández, a Fernando Elizondo y a Javier Rivas por haber aceptado esta invitación en un tema que es toral y que los tres tienen bien planteados el reto, y a nosotros nos toca ser candidatos al Senado, nos toca ser candidatos a diputados federales, también lo tenemos que tener tatuado como el gran reto de Acción Nacional, la gran asignatura pendiente, que son las reformas estructurales que requiere este país. Ya lo decía Mauricio Fernández tanto en su precampaña de 96 como en su campaña de 2003, que de qué sirve llegar a sentarse en una silla si el sistema es exactamente el mismo, si existen esos candados que no permitan que México llegue a la modernidad y al progreso que requerimos. Hoy Javier Rivas en su Twitter decía que los temas que íbamos a tocar eran limitativos y coincido con él. Creo que este tema es de génesis de país, de la definición que requerimos de país. Fernando Elizondo usó esta analogía muchas veces cuando fue secretario de Energía, refería, y ya pasaron varios años de eso, refería que si no hacemos un cambio en el tema energético, vamos a tener el petróleo en nuestro subsuelo, pero no tendremos cómo extraerlo. Entonces, tenemos 12 años de gobiernos panistas, de mucho mejores gobiernos que los que han acontecido con antelación, por mucho. Pero ahora, los que han bloqueado estas reformas estructurales, quienes definieron este sistema retrógrado de siglo pasado, que no permite progresar, nos achacan la falta de avance al nivel que México requiere, que México necesita y que estamos convencidos. Entonces, el gran reto
de quienes hoy pedimos el voto para ser legisladores federales es ser ese motor de cambio. Josefina Vázquez Mota será presidenta de la República, pero no podremos dar ese gran cambio si no presionamos, si no insistimos, si no forzamos a que se den las reformas estructurales que este país requiere. Y este tipo de foros que hacemos hoy en campaña tendremos que hacerlo sistemáticamente durante los próximos 3 y 6 años, porque no tenemos otra oportunidad más. Estos 6 años son nuestra última oportunidad de darle a nuestro país viabilidad con estas reformas estructurales. Por eso la importancia de este tema, por eso la importancia de tener panelistas tan destacados y tan conocedores de la materia. Muchas gracias, de darle para adelante. Me permito ahora ceder la palabra a nuestra candidata al Senado, Alejandra Sada Alanís. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nuestros panelistas, bienvenidos Mauricio, Javier, Fernando, Hernán, y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí presentes. Realmente este es un foro muy importante porque aquí se van a discutir estos temas que nos van a impactar eventualmente a todos los mexicanos. Me parece a mí que este cambio que se inició en el 2000 con la entrada de los gobiernos, del gobierno panista de Vicente Fox, necesita darle este impulso fuerte a todos esos cambios que ha iniciado el Partido Acción Nacional, pero que han sido detenidos lamentablemente y no se han podido consolidar. Así como tenemos nosotros municipios gobernados por el PAN, donde las iniciativas panistas han hecho de estos municipios los mejores municipios para vivir, después de 24 años de estar con este gobierno panista que insiste y continúa con estos cambios que se han dado día a día. Así tenemos que seguirle también en los temas legislativos con estas iniciativas que ya ha presentado el Partido Acción Nacional, pero que deben de ser discutidas, analizadas y cada vez mejoradas aún más para que con la participación de todos nosotros se consoliden. Yo les agradezco mucho a estos panelistas, porque la información que aquí se discute este día va a impactar en el beneficio de todas y cada una de las familias mexicanas. Muchas gracias. Para comenzar este evento, me voy a permitir presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza. Político, empresario y promotor cultural, realizó estudios en la Universidad de Purdue en Estados Unidos, donde se graduó con honores como Industrial Management en 1970. Cursó estudios de posgrado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se graduó de Alta Administración en el IPADE en 1972 y obtuvo su título en la maestría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1974. Ha sido consejero de Bancomer, Grupo Alfa, Versax, Gilsamex, Cima Alimentos y Aplec. Ha ocupado diversos puestos de elección popular y ha sido consejero estatal y nacional del PAN. Alcalde del municipio de San Pedro de 1989 a 1991, senador de la República de 1994 al 2000 y actualmente ocupa la presidencia municipal de San Pedro en el periodo 2009-2012. Asimismo, nos acompaña como panelista el senador Fernando Elizondo Barragán. Es abogado con estudios de maestría en Derecho Comparado, con maestría en Administración y Finanzas, profesionista en ejercicio privado hasta 1997 y en servicio público desde esa fecha. Actualmente es senador de la República, miembro de las comisiones de Energía, Hacienda y Justicia, secretario de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de las Finanzas Públicas, todas ellas en el Senado. Es miembro de la mesa directiva del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y previamente fue secretario de Energía, coordinador de la Convención Nacional Hacendaria, gobernador sustituto del Estado de Nuevo León,
y secretario de Finanzas de Nuevo León. De igual forma nos acompaña el maestro Javier Livas Cantú, con maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, especialista en Cibernética de la Administración, Ciencia de la Organización Efectiva, candidato independiente en 2 ocasiones, panista, expresidente del Comité Directivo Municipal de San Pedro, colaborador de la campaña de Vicente Fox en 2000 y asesor de la candidata Josefina Vázquez Mota. A nuestro moderador, el diputado Hernán Salinas Wolver. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Administración Pública por parte del London School of Economics de Inglaterra, con estudios de doctorado en Políticas Públicas por la Escuela de Graduados en Administración Pública del TEC de Monterrey. Actualmente es diputado local por la 72ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, donde preside la Comisión de Gobernación y Régimen Interno y es coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Previamente se desempeñó como director jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN en Nuevo León, así como asesor jurídico del Ayuntamiento en San Pedro Garza García. Además, ha sido consultor en las oficinas de enlace legislativo del Congreso de la Unión. Es miembro del Partido Acción Nacional desde el año 2002, donde ha ocupado diversos cargos. Cedo la palabra al licenciado Hernán Salinas Wolver para dar inicio formal a nuestro panel. Les recordamos que al término de este panel se dará inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Para ello se les proporcionarán tarjetas en blanco en las cuales podrán anotar sus preguntas. Asimismo, les pedimos de la manera más atenta, apaguen sus celulares o los pongan en modo de briefing. Adelante, diputado. Gracias. Pues para el día de hoy hemos diseñado esta dinámica donde nuestros 3 panelistas intervendrán en diferentes ocasiones y, como ya señalaban en la introducción de este evento, con el tema de las reformas estructurales para México, se esbozaron 4 grandes temas que podían abordarse en las participaciones. Uno relacionado con el tema de la reforma política, otro la reforma laboral, la reforma hacendaria y el tema de la reforma energética. Vamos a tener en primera instancia una ronda introductoria donde cada uno de los panelistas tendrá hasta 5 minutos para hacer comentarios iniciales y después de ahí iremos abordando cada uno de los temas que ya señalamos con intervenciones de entre 3 y 4 minutos para luego de ahí pasar a una sesión de preguntas y respuestas, como ya comentaba por ahí, ya se comentaban, y finalizamos con unos comentarios o conclusiones igual de cada uno de nuestros distinguidos panelistas que el día de hoy nos acompañan. Entonces, iniciamos esta primera ronda introductoria le cedemos la palabra al ingeniero Javier Livas. Que no me corresponde, pero bueno. Doy gracias a Raúl que ya les dio un antecedente de que no soy muy sujeto al tema que me marcaron, y creo que es importante salirme del cartabón Agradezco la invitación de este panel sobre reformas constitucionales. Sin embargo, creo que no les daría un favor si me quedo en el tema, porque la primera gran reforma que hay que hacer es una reforma a la Constitución. Nuestro país no funciona, y no funciona por cuestiones que yo pienso que son obvias, pero que en ocasiones no parecen así. Entonces, no estoy menospreciando las reformas estructurales pendientes, pero necesitamos ver dónde fue que nos descarrilamos y cómo es que llegamos a donde estamos en este momento.
La mejor manera de explicar mi razonamiento es darles un poquito de la historia. En 1982 el presidente de la Madrid envió unas reformas para la Rectoría Económica del Estado al Congreso. El entonces diputado entrante Luis Todd me pidió que lo asesorara y me presentó una lista, un montón de iniciativas de este alto en su oficina que empezaba con la reforma de Estado. Lo leí y después le dije más o menos estas palabras: esta reforma de la Rectoría Económica del Estado, que está incorporando disposiciones de las constituciones cubanas y rusa, va a ser el acabose de México. Se asustó, me preguntó, y finalmente fuimos con Rafael Soto Izquierdo, que era el subcoordinador del grupo parlamentario del PRI, y le dije por qué. Todo lo que yo estaba estudiando de administración y de cibernética y ondas modernas iba en contra de esto que se estaba planteando. Pero Soto Izquierdo simplemente dijo: esta es la iniciativa del presidente de la Madrid y así se va a aprobar. No contento con esto, traje al maestro, al profesor Stafford Beer. Logré que le abrieran las puertas para explorar lo que estaba pasando en el gobierno mexicano, y después de casi un año de ir y venir desde Inglaterra, salió asustado de lo que estaba pasando en México y dejó un memorándum del cual no lo voy a leer todo, pero les voy a leer la parte principal. Dijo en 1983, a finales, y estoy entrecomillando: es inevitable que en México se produzca un colapso político, económico o social debido a que la administración pública está diseñada para producir corrupción. La burocracia mexicana ha llegado a un estado en que se reproduce a sí misma y gasta todos sus esfuerzos en eso, en lugar de resolver los problemas del país. Es perceptible y preocupante para el futuro de México la divergencia entre lo que afirma el presidente de la República y los propósitos que se manejan entre los ministros, los gobernadores y lo que ocurre en la realidad nacional. O sea que hace 30 años, cuando se nos advirtió de hacia dónde íbamos, de la Madrid respondió: no necesito asesores extranjeros. Y a finales de ese año, contrario a lo que había hecho a mediados, que fueron las elecciones, tú te acordarás, Mauricio, porque todo eso lo vimos muy cerca, las elecciones de Chihuahua, donde se respetaron las elecciones y ganó el PAN y barrió todo el estado. Para otoño, el presidente cambió de criterio y empezó con robos y fraude patriótico en Puebla. A mi amigo, el ingeniero Ricardo Díaz Calera, fue una de las primeras víctimas. Y luego siguió todo de frente. Hace 85 aquí con Canales, 86 Pancho Barrio, antes de eso Cloutier, poco después de eso Cloutier, etc. Bartlett fue el que lo hizo, y ahora Bartlett es el asesor de cabecera de AMLO. Entonces ya saben lo que nos espera. Hay que ver en esos 30 años lo que pasó con Corea del Sur, lo que pasó con China, lo que pasó con India, y dónde estamos nosotros, matándonos con la criminalidad rampante. Entonces, si México no ha desaparecido, es simplemente porque tenemos una válvula de seguridad llamada emigración a Estados Unidos. ¿Sí? La URSS, que tenía ese sistema de planeación centralizada, desapareció y se disolvió. Y nosotros seguimos con esos capítulos de la Constitución en materia económica. Por eso yo creo que qué bueno que pensemos en la reforma de energía, laboral, hacendaria y algo de la política, que si los diputados se reeligen, eso es peccata minuta. El problema que traemos en las tripas del sistema es la rectoría económica del Estado, y este es el fundamento para que existan las cerveceras y los ¿cómo se llama el de Pemex? Romero de Champs, porque hubo un pacto
La inclusión de este capítulo económico en la Constitución fue un producto de un pacto en donde se crea: tu iniciativa privada tiene lo tuyo, yo gobierno tengo lo mío y el sector social tiene lo suyo. Y ese sector social son los sindicatos actuando como patrones, no como empleados. Y de ahí viene el problema, y por eso tenemos el Bester, y ese pacto no se ha reestructurado. Y mientras no lo cambiemos, ahí sigue minando. Ese pacto también nos llevó a la reforma política de los finales de 80s, que desgraciadamente con la muerte de Cloutier se desviaron y creó este sistema de subsidios a la ideología, este sistema que mantuvo a la izquierda y la sostuvo y le estuvo dando dinero para que se mantuviera en un estado larvario hasta ahorita, ¿sí? Esperando la oportunidad para brincar y hacerse del país. Entonces ahí es donde yo creo que está nuestra reforma estructural, y esa es la chamba que yo le encargaría, por ejemplo, a Raúl Gracia, que va a ser senador, para que defienda esto. Necesitamos quitar el sector, el capítulo económico de la Constitución, quitar esas cláusulas rusas, cubanas, y regresar a un sistema liberal basado en la libertad. Muchas gracias. Le cedemos la palabra ahora en esta ronda introductoria al licenciado Fernando Elizondo. Muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí con ustedes platicando sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel, y muy contento y muy alegre de poder participar en apoyo a nuestros candidatos al Senado, a las alcaldías, a las diputaciones. Realmente estamos en un proceso, como ya van varios, histórico, definitorio del futuro de México, y los temas que estamos abordando aquí son determinantes para adoptar posiciones y para convencer a otros de que adopten posiciones que nos lleven a un futuro. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Javier Livas, pienso lo mismo, pero me quiero ir todavía a un tercer piso, digamos. Él se subió al segundo piso para ver la situación de las reformas estructurales. Yo me subo al tercero, porque ya estando ahí, ya estando en la capacidad, sí, el ingeniero Mauricio se va a subir al cuarto o al quinto, a la azotea. Ya estando en la capacidad de hacer las reformas, veo uno con mucha realidad, se enfrenta patentemente con otra circunstancia que es determinante. Y miren, yo se los diría de esta manera: a mí me parece que México está en una especie de círculo vicioso del que es difícil salir. Hay que salir con mucho esfuerzo, con mucha determinación, con mucha energía. Se requiere una energía extraordinaria para salirnos de ahí. ¿Cuál es el círculo vicioso? El círculo vicioso es que México necesita instituciones sólidas. ¿Qué son las instituciones? Son los poderes, la policía, las alcaldías, los municipios. Todo eso está desvencijado, porque en el pasado no tuvieron importancia las instituciones. En el pasado lo que importaba era la voluntad del presidente. Bueno, México necesita instituciones. No las va a tener si no tiene mejores ciudadanos, o digámoslo de otra forma, una sociedad mejor organizada, más participativa, más demandante, mejor informada. Pero, y aquí está el círculo vicioso, la ciudadanía es muy difícil que se forme de esa manera cuando no tiene buenas instituciones. Que decimos, necesitamos mejor educación. Pues sí, ¿y qué necesitamos para mejor educación? Pues necesitamos tumbar algunos pilares corporativos del sistema anterior que están por ahí, el sindicato de maestros, la maestra del Bester, qué sé yo. ¿Y cómo lo tumbamos? Pues se necesita participación ciudadana. Ah, pero los ciudadanos no están educados para participar. Están educados para decir: el que se mueva no sale en la foto, ¿no?
porque a principios del siglo, en 1929, la genialidad del presidente Calles, que en aquel entonces contribuyó a un valor positivo a la República, que estaba hecha un desastre, se mataban los presidentes y los candidatos a la presidencia y demás, y de los líderes revolucionarios ya no quedaba para 29 más que uno. Él tuvo la visión de armar un sistema para compartir pacíficamente el poder. Y ese sistema funcionó con algunas reglitas simples pero muy potentes. Primera regla: el presidente es todopoderoso, pero nada más por un tiempo limitado. Segunda regla: el poder es como una piñata para pegarle y recoger dulces, pero hay que hacer fila y disciplinarse. El que se forme la fila, tarde o temprano le toca pegarle a la piñata y recoger dulces. Tercera regla: ya que le pegas a la piñata y salen los dulces, hay que compartir. Hay que compartir los dulces. Por eso decía Javier, que decían, ¿es un sistema productor de corrupción? Pues claro que sí, pues el concepto filosófico fundamental es compartir un botín. El gran problema es que eso se logró a través de organizar a la sociedad en grupos privilegiados. Los sindicatos petroleros, los electricistas, los maestros, los burócratas, los estos, los otros, los no sindicalizados, la CNOP, etc. Y entonces intercambiar con ellos apoyo por favores, apoyo por privilegios. Y en ese juego de la piñata, la gran ciudadanía se quedó afuera. Eso es lo que vivimos por 70 o 80 años en el siglo XX. Ahora, una reflexión adicional, cuarto piso. Si ustedes ven la historia de México, la historia conocida de México, que es más o menos 4.500 años de cultura, 4.500 años. De esos 4.500 años, dos periodos brevísimos de 10 años y de 12 años han sido los únicos en que el país ha tenido instituciones democráticas, republicanas, y que la ciudadanía ha estado en posibilidad de participar, de hablar, de expresar su voluntad, de querer llevar a la realidad sus sueños y sus ideas. Esos dos periodos fueron la República restaurada con Benito Juárez y Lerdo de Tejada en 1867, y después estos 12 años. 10 años, 12 años en una historia de 4.500. No traemos en el ADN, en la sangre, no traemos genéticamente ese aprendizaje. Y por eso es tan difícil, porque lo que estamos haciendo ahorita es aprender a ser ciudadanos, a ser república, a ser instituciones. Y las reformas estructurales se inscriben dentro de esa problemática del círculo vicioso y del sistema anterior y de la historia tan larga de regímenes opresores, de obediencia más que de libertad. Pero estamos en ese camino y se han logrado algunas reformas. Las reformas se han logrado en la medida que no han afectado a los intereses creados por esos grupos privilegiados, porque en la medida en que afectan a la raíz, digamos, combatir el problema magisterial o combatir el problema de los petroleros o qué sé yo, ahí se topa. Y se va a topar Raúl y Alejandra en el Senado y se van a topar nuestros diputados, porque tenemos un sistema de tercios, y sin el consentimiento del PRI y sin el consentimiento del PRD no se va a poder avanzar, salvo que la ciudadanía mejor organizada, más participativa, más demandante, mejor informada, tome su rol y le ponga nombre a los problemas y les diga, tú eres el que está parando, no los diputados, no los senadores, no, tú fulano de tal, eres el que tiene detenido esto y a ti te exijo cuentas de eso. Eso es lo que tiene que pasar. Por eso coincido mucho con lo que decía Sandra, Raúl también, de la necesidad de participación ciudadana en este proceso. Eso es lo que está detrás. De ahí para adelante podemos soñar con las mejores reformas, y créanme que no es tan difícil, no es física cuántica llegar
a las mejores reformas. Tenemos todo el mundo para aprender las mejores prácticas. El problema es llevarlas a cabo, y eso requiere más y mejor ciudadanía. Qué bueno que ustedes están aquí, porque eso demuestra que ustedes son la semilla de esa ciudadanía con la que México va a salir adelante. Gracias. Le cedo la palabra al ingeniero Mauricio Fernández. Porque además pues, son intervenciones muy acertadas de los antecesores. Pero quisiera todavía profundizar más en las mismas. Desde la época prehispánica que tuvimos reyes en la colonia, los virreyes, que no fue nada diferente, el centralismo, presidencialismo, autoritarismo, que al final de cuentas los 80 años del PRI. Pero hay un dato bien curioso: cuando ganamos la presidencia con Fox, si analizamos qué le había pasado al PRI con los últimos años de anterioridad, vamos a decir los últimos 20 años, venían perdiendo votación nacional en los congresos, en tanto estatales, nacionales, pero no perdieron gobernabilidad. Se tenían el suficiente control para que todo el cuento operara. Esto nos llevó al extremo de, al final de cuentas, en esa caída, como dicen, caída libre que venía el PRI, pues llegó un punto hasta que perdieron la presidencia en México. Yo tuve oportunidad de platicar con Vicente Fox, el presidente, sobre este tema, ahí en Los Pinos, y él estaba muy preocupado porque me decía: fíjate, bueno, si tenemos un lío a la patada, porque sí, soy presidente de México, pero con bajísima gobernabilidad. Y empezamos a entrarnos en un proceso que hasta ahorita no estamos viviendo, y yo, desde mi perspectiva, creo que el modelo mexicano está acabado. O sea, y ya no funciona México como estamos, ni va a poder funcionar. ¿Por qué? Por varias razones contundentes. Una, que nos fuimos, si quieren, de un modelo autoritario, centralista, presidencialista. Y me acuerdo que le decía a Vicente: oye, pues yo creo en la esencia del federalismo y en los principios de acción nacional de subsidiariedad. Vamos a hacer valer el municipio en México, que es donde estamos bien atorados. México a nivel mundial en la parte federal no está tan peor comparado internacionalmente, pero los municipios estamos en la lona. Los municipios tenemos dos factores fundamentales: y los alcaldes quieren cobrar impuestos porque creen que están en concursos de popularidad y no de responsabilidad, y básicamente nadie en México le quiere entrar al tema de seguridad. Y si todos estamos en estos modelos de que queremos que papá o mamá o presidente de la República resuelva todas las broncas, ya está agotado ese modelo. Y me decía Vicente: fíjate, lo preocupante de esto es que sí, tienes razón, digo, pero no puedo, porque todos los gobernadores, que la mayoría son priistas, quieren el poder, y si se los doy nos vamos a una anarquía, y si la agarran el poder es para ellos, no te lo van a bajar los municipios. Y bueno, si ganan la gobernatura, con mucho gusto podemos experimentar este avance en México. Pero ¿qué fue lo que nos llevó? Pues básicamente a como mencionaba Fernando, a un modelo, vamos a decir, de tercios, porque se habrá otros partidos, pero si gana el PAN, pues tienes en contra el PRI, el PRD, y cualquiera de estas combinaciones es lo mismo que tienes una garantía. Hoy, como está la situación de México, tienes la garantía de la mayoría en la parte del gobierno. Y esto precisamente te lleva a una absoluta ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos proyecto de nación, porque nunca nos hemos puesto de acuerdo los mexicanos que queremos de este país, porque simplemente tenemos demasiada gente que primero son sus intereses personales, luego los del partido y luego son los de la patria. Y esto es algo que tenemos que revertir, que primero sea la patria, luego los partidos y luego las personas. Y mientras esto no le cambiemos el rumbo, México ya no puede avanzar. Yo fui senador de la República hace 6 años y ya me tocó vivir este modelo. Y era: si quieres algo, dime qué me vas a dar a cambio. Y si quieres que yo vote a favor de este asunto, dime cómo vas a votar a favor de este mío. Pero esos son intereses partidistas.
no son intereses, bueno, esto vamos a presentarlo y a votarlo, ¿le conviene o no le conviene a México? Y en eso nunca nos hemos puesto de acuerdo. Entonces sí estamos en un problema gravísimo, porque si esto no lo revertimos, pues simplemente no hay oportunidad de avanzar en estas reformas, porque está demasiado divididos los intereses. Y miren, yo les tengo que contar una anécdota, porque a mí se me ocurrió, y estaba Juan Carlos Reyes aquí presente, ahorita lo vi, y yo le pedí permiso. Cuando estaba el gobernador Natividad González Parás a punto de salir, faltaba menos de un año, y platicando con él, le dije: oye, Nati, dame los 25 temas que tú consideres más importantes para avanzar en Nuevo León y qué reformas deberíamos hacer al Congreso del Estado. Y bueno, ¿para qué las quieres? Y bueno, yo te voy a las del PAN. Bueno, total, me aceptó una mesa de negociaciones en la cual Juan Carlos me autorizó a que yo representara al PAN, y por el PRI me mandaron a Rodrigo Medina, nuestro actual gobernador. Lo que es increíble es, sentados en una mesa y después de 25 temas expuestos, había más de 20 temas en los que estábamos de acuerdo en esa mesa. Entonces le digo: hombre, nunca lo quiso hacer, pero eso es lo que nos falta, el ponernos de acuerdo. Yo les aseguro que si le quitamos la parte personal o partidista, vamos a encontrar un montonal de coincidencias en lo que requiere y debemos hacer por este país, pero tenemos que salirnos del modelo personal y partidista. Y yo le decía: hombre, pues si en estas 20 reformas estamos de acuerdo, pues ¿para qué estamos discutiendo estupideces en el Congreso? Que si estás de acuerdo un diputado de una cosa o de la otra no. Pues vamos a atender estos 20 que sí estamos de acuerdo, vamos a sacarlas adelante y vamos a avanzar en el tema de Nuevo León. Pero estos 20 puntos ya no hay que discutir nada, estamos de acuerdo el PRI y el PAN. Es increíble que a la hora de estar en el Congreso se nos olvide esta situación. Por eso les digo, sin duda hay estas reformas y muchísimas más urgentísimas para México, pero el modelo para arreglarlas está caduco. Y a lo que ha hecho referencia tanto Javier como Fernando, los cuales obviamente yo me sumo, entonces bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues si la presenta el PAN, se me echan encima los otros, ya no por ser del partido. Entonces yo creo que ya los grandes consensos del país ya no los pueden proponer los partidos políticos, los tenemos que proponer por la sociedad o por las instituciones. Y en ellos, si al final de cuentas, y tenemos que provocarlo, de buscar más esos consensos nacionales, y entonces sí, si llegamos a esos consensos nacionales, pues que ya tengamos de antemano sabido que la va a apoyar el PAN y el PRI y el PRD y el PT y el que sea. Ya no desgastamos en estas locuras de nuestro Congreso que no funcionan, y además pues tampoco estamos dejando operar al presidente de la República independientemente del partido, porque estamos en una esfera de ingobernabilidad. Yo por eso me sumo a hacer esta reflexión que acaban de hacer Javier y Fernando, de encontrar y apoyar más tanto a instituciones como a ciudadanos en la participación, y encontrar una forma de veras de ver cómo le hacemos para buscar estos consensos nacionales y luego transmitírselos y exigírselos a los partidos políticos para que así sí los puedan sacar al Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que en esta primera ronda de participaciones, un tema que fue recurrente en las tres intervenciones, pues precisamente fue el tema relacionado con la gobernabilidad y la capacidad de construir acuerdos en nuestro país. Creo va muy ligado al concepto que se le denominó, se le ha venido denominando tema de reforma política, y obviamente era uno de los temas que se había propuesto para abordar en este panel. Creo que sería muy interesante que en esta segunda intervención pudiéramos abundar un poquito más en este tema a grandes rasgos denominado reforma política, porque pues obviamente bajo lo que ustedes mismos comentaron, ahí está muchas veces
la clave para poder avanzar en nuestro, es decir, cómo lograr construir acuerdos y cómo lograr sacar adelante los consensos para todas las demás reformas que pudieran estar pendientes. Ahora, para cambiar un poquito el orden de intervención, le cedería en primera instancia el uso de la palabra al licenciado Fernando Elizondo. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente el tema de reforma política tiene que ver con qué cambios fundamentales necesitamos hacer a la estructura del gobierno del Estado mexicano para que funcione en esta nueva época. Lo que decía el ingeniero Fernández tiene mucha razón, el sistema dejó de funcionar. El sistema ese de la piñata, organizado por el PRI, llegando a los 70s, dejó de tener capacidad de enfrentar, de manejar o de resolver la complejidad de la sociedad mexicana. Y por eso sucedió el 68 de los estudiantes, y luego el 71, y luego las crisis de 76, de 82, de 87, etc. Dejó de tener esa capacidad, no podía con la complejidad. Bueno, ahora que entramos en una etapa de democracia que debe ser participativa, republicana y demás, las instituciones esas, diseñadas para funcionar en el ambiente anterior, no funcionan bien. Y entonces la reforma política se trata de qué hacemos para que sí funcione para el nuevo México. Y entonces incluye una serie de temas la reforma política. Déjenme abordar ahorita un punto que tocó Mauricio respecto a los partidos. Bueno, yo tengo ahí una ligera divergencia porque yo creo que los partidos son instituciones necesarias, pero lo que pasa es que los partidos, como están, no están funcionando bien y hay que ver por qué. Digo que son instituciones necesarias porque si teniendo tres posiciones fundamentales, PRI, PAN, PRD, en muchas cosas tenemos visiones divergentes de hacia dónde avanzar, por ejemplo la reforma energética, por ejemplo la reelección de diputados y alcaldes, por ejemplo la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Ahora imagínense ya no 3, sino 108 millones de cabezas pensando, como dicen, cada cabeza es un mundo. En la familia de mi esposa son 13 hermanos. Y el año pasado, entre los 13, hicieron una ronda de mensajes, un grupo de chat, para ver cómo festejaban a la mamá. Y todo lo que tenían que decidir era qué fin de semana y qué lugar. Entre 13 hermanos de la misma sangre, de la misma madre, con las mismas intenciones, el mismo propósito, todo. No se pudieron poner de acuerdo. Cada uno tenía su idea y su visión de por qué era mejor una fecha u otra, y yo ya estuve ahí, y no, yo ya fui, y yo no puedo ese fin de semana, y en fin, eran 13. Bueno, eso, aviéntenlo a 500 diputados, de diferentes orígenes sociales, geográficos, de diferentes capacidades intelectuales, preparación educativa, nivel socioeconómico, intereses, visiones, etc. Y de ese tamaño es el problema para ponerse de acuerdo. O a 128 senadores. Entonces, para mí, los partidos sí deben de cumplir un rol muy importante que no están cumpliendo ahorita quizá, o no todo lo bien que debieran. Ser simplificadores de las opciones nacionales. De todas esas 110 cabezas, 110 millones de cabezas, hay que sacar 3 posiciones, 3 posibilidades, 3 alternativas para decidir por cuál nos vamos, porque si no, no llegamos a ningún lado, ¿no? Bueno, entonces, esa es una parte de partidos. Y esto tiene que ver con algunas medidas que venían en la propuesta de reforma política que hizo el presidente de la República. El presidente mandó una iniciativa de reforma política y ahí se contenía una propuesta de reducción del tamaño del Congreso, de reelección de diputados y de senadores y de alcaldes. ¿Y por qué tiene que ver esto con los partidos? Porque los partidos
el principal el PRI, pero yo creo que todos, utilizan las posiciones, las candidaturas y los puestos como herramientas de control, y entonces se vuelven ya no instrumentos de expresión, sino de control. Y a la hora que se establece la posibilidad de reelección, entonces ya una candidatura se sale de su control, es restarle poder al partido, igual que las candidaturas independientes que venían ahí, igual que la iniciativa ciudadana, igual que la consulta popular, igual que muchas otras cosas que estaban ahí. ¿Qué pasó con la reforma política? Pues se quedó atorada, pasó en unos pedacitos mínimos, lo que les decía antes, reformas que no pisen callos. O sea, las reformas fuertes, lo que hace el mecanismo del Congreso es que las hace descafeinadas, les quita lo fuerte y ya les pasa. Ya quedamos contentos de que hicimos una reforma, porque ahora el Senado va a tener que aprobar los miembros de la COFECO y de la COFETEL, el nombre del presidente, etc. Es una reforma menor. En concreto, la reelección de diputados, alcaldes y senadores incluso, se nos sugería que dijéramos qué opinamos de eso. Pues yo creo que sería una medida muy sana, no solo porque tiene ese efecto de reducir el poder de los partidos, sino porque haría que los legisladores y los funcionarios estén volteando más a la ciudadanía, que los puede reelegir y les rinda cuentas, y eliminaría el chapulineo en buena medida, porque parte del chapulineo pues es el problema de que si soy diputado, ¿qué voy a hacer después? Ni modo que me quede en la banca tres años a ver qué hago después de 3 años. La gente que está en la política no puede estar 3 años en on y 3 años en off, ¿verdad? Entonces ayudaría a esos efectos, sería un mecanismo de rendición de cuentas, ayudaría a la profesionalización. Ustedes a lo mejor no me creen, yo estoy por terminar la senaduría en agosto, no me creerán a lo mejor si les digo que si yo pudiera ser de nuevo senador, sería mucho mejor senador que lo que fui, porque si hay un proceso de aprendizaje. Ahora ya no quiero pensar en un diputado o en un alcalde que están 3 años, los que entran de nuevo y a veces sin preparación ninguna para eso, se les va 1 año fácilmente, 1 año y medio en aprender, y luego al tercer año pues ya hay que estar viendo a dónde más se va uno. Entonces de 3 años resultan efectivos 6 meses o 1 año. Entonces ayudaría también a la profesionalización. Claro, tiene también desventajas la posibilidad de que haya una inequidad. Oye, pues yo ciudadano estoy compitiendo contra un diputado que tiene el micrófono en las manos y puede tener la atención de los medios más fácil que yo, entonces es inequitativo, o a lo mejor el diputado usa dinero de lo que le dan para gestión legislativa para su campaña. Bueno, esas son cosas que se pueden resolver, pero yo creo que la reelección en esos términos, sin tocar la presidencia, sin tocar gobernadores, sería positivo. Recordamos a todos los asistentes que por ahí se distribuyeron unas papeletas, si alguien tiene algunas preguntas para más adelante en la etapa de preguntas y respuestas, por ahí van a pasar a recoger esas preguntas. Le cedo la palabra ahora en esta ronda al ingeniero Mauricio Fernández. Y es increíble que estemos todavía 20 años después en lo mismo, pero fíjense los más varios ejemplos para que vean. A mí me tocó platicar con senadores del PRI entonces y me decían: mira, Mauricio, no hay ningún interés en el PRI porque simplemente hay una colonona tan larga de gente que quiere un hueso, y en la medida que tú los relijas, pues se nos reducen las posibilidades de mantener gente ajajal que están haciendo fila y que quieren de alguna forma poder participar. Entonces, otra vez, son intereses partidistas, no intereses nacionales. Pero miren, estamos tan mal en la visión política que, por decir, en el Senado de la República es una representación a las entidades federativas, los diputados representan a los ciudadanos, los senadores, aquí nuestros candidatos ahora presentes, pues representan a Nuevo León.
claro que ustedes, pero a través del Estado, de las entidades federativas. Y en el caso del Pacto Federal, pues hay una equidad de representación en el Senado. O sea, deberíamos de tener los que fueran, pero en igual proporción, para que en cada estado de la República haya un peso equivalente. Pues hasta eso le dimos en la torre. Inventamos los plurinominales, que es por demás anticonstitucional. Es una perfecta locura tener plurinominales en el Senado, porque violentan la equidad del Pacto Federal. Hasta en eso estamos mal. Bueno, ni eso hemos podido corregir. Pero miren, en el tema de reformas políticas, pues sí, sin duda yo estoy totalmente a favor de la reelección, porque es una forma de premio y castigo. Pues si no tenemos premio y castigo, pues es igual, por más buen trabajo o pésimo trabajo que haga el alcalde, que haga el diputado, que haga el legislador, pues es lo mismo, como se te manda para tu casa. Pues eso fomenta, por supuesto, que en muchos casos, pues vean, a ver si llevan tantita agua para sus molinos, o en otros casos, pues a ver qué le pero en otros casos andan buscando desesperadamente un chapulín, porque al día siguiente se quedan sin una forma de poder vivir. Y eso también pues, es una realidad, ¿no? Pero miren, a mí, en toda esta parte política, creo que no hemos volteado la mirada hacia los municipios. Yo creo que tenemos que replantear todo el modelo nacional en hacer verdaderamente el seno y al final de cuentas la esencia de nuestro federalismo, que es el municipio, lo tenemos totalmente abandonado. Y en la reforma política tenemos que pensar también en la verdadera 115 constitucional. Pues que ahorita es una farsa, están todos los municipios quebrados, está con la manota así a ver qué le da a los gobernadores, el gobernador está quebrado a ver qué le da al presidente de la República, y el presidente de la República está quebrado a ver qué le saca a los organismos internacionales, los fondos mundiales. Entonces, pues es una cadena de cosas quebradas. Pero además yo sí creo que no es nada más una reforma de páginas y de palabras, tenemos que irnos a una reforma de fondo, de profesionalización del quehacer político. Yo me acuerdo hace no creo que tantos años, obviamente todo el PRI en mando, se me ocurrió hacer una averiguación de la educación, el nivel educativo que tenían los diputados. El promedio de la Cámara de Diputados no llegaba a secundaria. O sea, usted se podrá imaginar, pues simplemente les decían cómo votar, o sea, no había ninguna importancia. ¿Qué opinabas ahí? Pues eran concesiones de Pemex y de los sindicatos y de un montón de cosas. Pero a veces yo le digo a la gente, oye, si te van a operar algún día de la semana, ¿a ti te gustaría que te operara el mecánico de la esquina o el doctor? Ya no, me pregunta tan estúpida, me opere el doctor, ¿verdad? Pero le digo, ¿por qué se preocupan mucho para quién los opere? Pero no les preocupa mucho quién los gobierne. Para ser alcalde, diputado, senador de este país puedes hacer lo que sea o no hacer nada y también se vale. Ni siquiera tenemos en las más mínimas exigencias de profesionalización de un puesto. Oye, pues que tengas estudios de algo, que tengas experiencia de algo, que tengas no, para cualquier profesión, contador, ingeniero, abogado, doctor, tienes que estudiar una barbaridad de cosas y saber pero para política no. Pues entonces ¿de qué nos quejamos? Tenemos en muchos casos un montón de burros gobernando este país y en muchos otros casos un montón de bandidos gobernando este país. Se me hace que me hubiera gustado ir antes de Mauricio. No está difícil ganar eso. Lo que decía Fernando de la familia de su esposa se acaba de dar recién también en el FIC con la familia Cloutier. Una, Lorena, anda apoyando a Josefina, Tatiana anda apoyando a AMLO y Manuel anda por su cuenta, independiente. Y aquí yo la pregunta que les tengo que hacer a ustedes es la que hice en el FIC: ¿en qué les falló el PAN? ¿Por qué no están en el PAN? Y si vamos a hablar de reforma política, vamos a hablar de la reforma de los partidos, y si ya encarrerados, pues de una vez vamos a cuestionar todo cómo está funcionando el PAN, el PRI y los demás. Los partidos nacieron como estructuras para procesar información, para que surgieran ideas, propuestas
y bajaran leyes y órdenes, decretos. Ahora, todo eso, toda esa enorme estructura piramidal que nos encanta, que está metida hasta los huesos en nuestro sistema, ese paradigma burocrático con el que tratamos de gobernar a México y ya no funciona, como lo dijo Fernando, es la idea de que todo se puede arreglar con burocracias y que todo se puede arreglar aventándole billetes. Y en ese reparto de billetes, ahí empiezan los burros a agarrar dinero, porque el que no sabe hacer la chamba va a hacer lo que sea para que no se note que es un burro, y por ahí surge la corrupción. Entonces, a lo que voy a hacer lo siguiente: cuando yo traje al maestro que les hablaba hace un rato, hace 30 años, puedo entender que la gente no supiera que era una computadora, o que era el software, o que era control en tiempo real. Pero ya ahora ya podrían sí saber muchos porque tienen computadoras y porque las usan. Entonces, la fórmula que yo quisiera proponer para el PAN es que el PAN deje de hacerle al partido misterioso de miembros de primera y miembros de segunda, y nos fuéramos a un partido mucho, mucho más abierto, a un partido prácticamente virtual. Somos el único partido que tiene realmente una base de ciudadanos, no de clientes, de ciudadanos, y nos daría una gran ventaja irnos a un partido virtual donde podemos invitar a millones de internautas a ser panistas, que son nuestra clientela natural, y no estarse dejando al PRD o al PRI, que poco a poco van a empezar a ver por dónde va la cosa. Nosotros deberíamos ser los líderes en eso, y deberíamos de crear entonces un partido que no necesitara, un gobierno que no necesitara de partidos, que necesitara de ciudadanos enlazados en grandes redes, y en lugar de tener un Congreso inmanejable de 500 diputados, tuviéramos 10 o 12 pequeños congresos especializados, como lo sugiere Mauricio, uno en energía, otro en transporte, otro en infraestructura, otro en cada una de las funciones vitales de las células del cuerpo humano, que incluyen transformaciones, etcétera, transporte, procesamiento de información. Y esos pequeños congresos serían los que luego ya entre ellos tendrían que ponerse de acuerdo qué necesita el Congreso de Energía de lo de transporte, qué no están los de transporte de energía, y así, y podríamos tener un país que rápidamente se convirtiera en un jardín, en donde todo el mundo tenga trabajo y todo el mundo tenga una manera de vivir con dignidad, que son los principios panistas. No vamos a poder tener consenso en el siguiente Congreso, lo estamos sabiendo de antemano. No va a haber, porque tenemos ya los 3 partidos ahí. Ya no necesitamos plurinominales. La idea de las plurinominales era balancear a los que quedaban fuera, etcétera. Ya con los 3 partidos equilibrados podemos quitarnos plurinominales, pero yo quiero ir más allá, irnos a un gobierno, no una democracia como la que tenemos, representativa, porque es demasiado darle a un diputado o un senador un poder. Ve y haz por mí y di por mí lo que tú quieras y reparte el dinero, gástatelo, tú tienes el poder. No, yo me quedo con mi poder, yo opino, yo participo en cada uno de esos congresos especializados, y que únicamente mi conocimiento, mi talento sea el que diga si voy más arriba al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto piso o la azotea. Esa es la propuesta. El PAN debe ser el líder de esto, y déjenme decirles una cosa. Yo cruzo los dedos o le pido a Dios que gane Josefina, porque si no gana Josefina, México se va a acabar. Fíjense lo que les estoy diciendo, y sé que hay prensa aquí. Les voy a decir por qué. Porque ni PRI ni PRD tienen los controles institucionales internos, ni la vocación que todavía existe en parte en algunos panistas de un autocontrol para que este país no se lo acabe de llevar patas de cabra. Los priistas se están frotando las manos y evitaron las reformas, y Fernando lo sabe, para ser ellos
los que hagan las privatizaciones para sus cuates. Y el PRD, como dije al principio, está sostenido con subsidios que no les debieron tocar nunca, en un estado larvario, esperando, ¿sí?, para poder hacer de esto una Venezuela o una Cuba. Y ahí están los fundamentos constitucionales en la Rectoría Económica del Estado para que lo hagan sin despeinarse. Entonces yo estoy pronosticando que vamos a tener, por la buena o por la mala, un gobierno dictatorial si no llega el PAN. Y de mí se acuerdan. Creo que un tema que fue igualmente común en todas las intervenciones tiene que ver precisamente con empoderar al ciudadano, darle mayor fortaleza. Y definitivamente la instancia donde más se puede dar estos espacios para la participación ciudadana es el municipio. Y finalmente, en aplicación al principio de subsidiariedad del Partido de Acción Nacional, pues finalmente esa es parte de nuestra tesis inicial. Sin embargo, como bien decía el ingeniero Mauricio Fernández, un gran problema está en la falta de recursos disponibles a los municipios. Eso nos lleva a uno de los temas que se planteó en este panel, que precisamente tiene que ver con reformas en materia fiscal y hacendaria. Yo quisiera que en esta siguiente ronda pudiéramos profundizar un poco precisamente sobre cómo podemos fortalecer desde el punto de vista de una reforma hacendaria fiscal a este nivel de gobierno, a este orden de gobierno que es el más cercano al ciudadano y donde obviamente hay la mejor oportunidad para ello. Cedo en este caso la palabra en primera instancia al alcalde Mauricio Fernández, que tiene pues una experiencia muy amplia en lo que tiene que ver con temas municipales. Hay nada más 3 rondas y falta la laboral, y yo voy a tratar, aunque sea un comentario muy breve, algo también de la reforma energética, porque creo que 2 o 3 comentarios vale la pena hacer. Miren, la parte hacendaria en 1980, y no me acuerdo qué año fue, 2 creo que se hizo la coordinación fiscal. Fernando nos podrá aclarar mucho más este detalle, que estuvo muy cerca de todo este asunto. Pero la realidad, otra vez, desde que nos volvimos en esta terquedad centralista, a Nuevo León le ha ido de la patada. Si ustedes ven lo que Nuevo León recaudaba, y supuestamente cuando entramos al Pacto Federal o una coordinación federal, nos iba a ir mucho mejor, nos iba a ir mucho peor. Y yo insisto otra vez en lo mismo, viendo de ser interna, en las misiones de socialidad, que los ciudadanos hagan todo lo que pueden y lo que no pueden lo hagan los municipios, y que los municipios hagan todo lo que pueden y lo que no pueden lo haga el Estado y hasta la Federación. Pero no el mugreral que tenemos ahorita en casi todos los temas, que queremos que todo lo resuelva la Federación. Eso ya no se puede. Y en una reforma hacendaria, yo creo que uno de los temas sería precisamente provocar la socialidad. Y que si yo sé cuánto paga San Pedro de impuestos a la Federación y la Federación los cobra, pues que me dejen cobrarlos a mí. Y si saco un poco más de lana, pues de repente compartimos ese extra que pudo sacar el municipio. Yo creo que puede ser mucho más eficiente para cobrar los impuestos en San Pedro, pues el alcalde, que el presidente de la República, o simplemente porque yo estoy aquí. Y luego un dato muy curioso, sin duda es un municipio muy privilegiado San Pedro, pero hay muchísimos en México muy bien, o sea, Ensenada, Baja California, y hay muchos municipios, hay unos que tienen una importante riqueza. San Pedro Garza por habitante cobra 6 veces más que el municipio que le sigue a nivel nacional. Eso es lo que estoy diciendo. 6 veces más por el promedio por habitante. O sea, lo único que les puedo decir no es porque no exista esa diferencia económica del 600% con otros municipios, es porque simplemente estamos haciendo el trabajo y otros alcaldes del país no. Esa es la única explicación. Y esto también creo que es muy importante, porque lo que les decía en mi primera intervención, la gente no crea que repela tanto, hombre, pagar impuestos. A mí nunca me repelan eso, mientras hagas cosas que ellos ven el beneficio tangible de lo que estás haciendo y que verdaderamente los impuestos que pagan
pues son en beneficio de la colectividad y no del funcionario público. Entonces, yo en esta administración ya voy más del 100%, es más, hasta como ciudadano presenté un incremento de los impuestos que luego me tuvo que ratificar el Cabildo y luego el Congreso. Y de esas locuras, ¿verdad? Pues imagínense qué tan poco nos importan los municipios. Que en el caso de Nuevo León, el día que yo entré de alcalde, ese día ya no podía presentar nada al Congreso para el siguiente año, porque era el día que se finiquitaban las peticiones al Congreso en la parte hacendaria. Y yo oye, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? Por sí, ahorita que estamos hablando, son 3 años. Y el día que me eligen, ya me fregaron uno porque yo no puedo presentar nada al Congreso. Imagínense nomás el nivel de ridiculez que tenemos. Y eso son leyes actuales y vigentes en Nuevo León. O sea, pues es verdaderamente patético el mugrero que tenemos. Y en la parte, nomás comentar algo de la energética. Bueno, pues yo creo que vamos en caída libre en las importaciones de gas, de gasolina, de petroquímicos y demás. Y lo que es curioso, los americanos acaban de encontrar un banco gigantesco que le llaman el gas lupita, shale gas en inglés. Y es una franja fundamentalmente en Texas, que esto elevó las reservas de Estados Unidos a más de 100 años en gas. Y obviamente le dio una reducción importantísima del precio por la cantidad de gas que se incrementó. Bueno, ni siquiera está prohibido en la Constitución mexicana, de lo que yo entiendo, el gas. Está el petróleo, pero no el gas. Pues no. ¿Entiendes? Sí, pero digo, no está así. Es algo que valdría la pena puntualizar. No les doy un dato. En el estado de Texas ahorita hay una inversión de cerca de 600,000 millones de pesos en los próximos 5 años para la generación de gas lupita. Y empieza a generar alrededor de 1 millón de empleos. 1 millón de empleos. Si simplemente nos pusiéramos las pilas en generar el gas lupita en el norte de México, replantearíamos y regeneraríamos todo el norte de México en bonanza, en empleo, en riqueza, nada más. Y es increíble que ni temas tan torales y trascendentales como esos los podemos desatorar, como le digo, en esos intereses personales o partidistas y no intereses de los mexicanos y de nuestra nación. Muchas gracias. Le doy la palabra al licenciado Javier. Sí, Mauricio tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero vamos nuevamente a conectarnos con lo del gobierno. ¿Sí? Y el problema es que en estas cuestiones tan importantes como es la reforma energética, le entregamos la administración al órgano más disfuncional que tenemos en todo el país, que es el Congreso Federal. A eso le dejamos la administración de la riqueza del país. Pues claro que no funciona. Hay 1000 soluciones de cómo administrar la riqueza común, que es el petróleo y el gas y los hidrocarburos del tipo que sean. Hay 1000 estrategias en donde como mexicanos no estaríamos perdiendo nada. La cosa es cómo hacemos eficiente la extracción. Ya estos gobiernos de Fox y de Calderón han invitado a extranjeros a participar en concursos, etcétera, y estamos mejorando en algo, pero nos falta ir a la reforma que permita la reorganización completa de Pemex. Yo he sugerido, aquí lo he dicho, la idea de control en tiempo real, que sería crear una superempresa en donde la información fluyera en tal forma que no hubiera ni posibilidad remota de corrupción. Y para eso necesitamos destrabar los arroyos de información. La información es como un flujo, ¿sí? Decía uno de mis hermanos, hay muchos lugares del país donde estábamos regando a través de canales de tierra. El 80% del agua se pierde. Lo mismo sucede en los canales de información. Hay un estudio que le recomiendo del señor Turnbull, ¿sí? Búsquenlo en el Google, donde habla que, hablando de los pisos que mencionaba Fernando, lo que se tramita en el nivel de abajo del trabajador, cuando sube 10 pisos de información hacia el mero director de la compañía, en las organizaciones piramidales
jerárquicas, llega el 3% de la información, porque cada nivel que cambia se va perdiendo la mitad. Entonces en 10 niveles llegas a la tercera parte. Y eso sin hablar de la calidad de la información, nada más en cantidad. Entonces lo mismo aplica acá. Si nosotros pudiéramos diseñar un sistema donde agotamos, porque es la fórmula panista, nos cae natural, nos cae como anillo al dedo, agotar todo lo posible desde el gobierno a nivel municipal. Lo que no funcione se lo dejamos al Estado, lo que no funcione se lo dejamos a la Federación. Tendríamos un país, vuelvo a decir, un jardín de país, con empleos, con satisfactores para todos, y no un país en donde ya estamos metidos en un círculo vicioso de que el más corrupto es el que le va mejor, y los más corruptos son los que más fácilmente llegan a los puestos. Eso no puede ser. Nos estamos autoderrotando. Entonces aquí la idea es, tenemos toda esta nueva tecnología de internet para hacer un cambio muy profundo en cómo procesamos información, porque los gobiernos no son más que eso, son procesadores de información. El gobierno no debe hacer nada. Está mal que la Constitución tenga esto de que hay un sector público para hacer, hay un sector privado para hacer y un sector social para hacer. A la fregada con eso. Debe haber un gobierno que dirija a empresarios y a ciudadanos libres a construir su país en paz y en orden. Esa es la propuesta. Ahora toca analizar el fondo, por ejemplo, desde la experiencia de la Convención Nacional Hacendaria, poder profundizar ese tema. Pues sí, efectivamente el tema hacendario y el tema energético en México están íntimamente vinculados, porque del sector energético sale el 40% de los ingresos públicos de este país. Déjenme referirme por un momento al sistema de coordinación hacendaria, que es el que funciona aquí en México y que se estableció en 1980 junto con el establecimiento del IVA. Lo que sucedió es que en aquel entonces cada estado tenía impuestos sobre ingresos mercantiles, que era como un IVA pero local, y había otro federal, y había una serie de impuestos estatales y derechos municipales y demás. Los tecnócratas de allá de Hacienda, y en particular un hombre muy conocedor de la materia hacendaria que se llamaba don Roberto Hoyo Dadona, dijo: pues esto está muy ineficiente, no funciona. Y dentro de la estructura piramidal que tenía el país en aquel entonces, ¿se acuerdan lo que les decía de la pirámide y el presidente en la cúspide? Decían: tenemos que ordenarlo y hacerlo más eficiente. Y entonces lo que hicieron fue establecer el sistema de coordinación fiscal, que básicamente eliminó impuestos estatales y municipales. Dijo: vamos a establecer el IVA a nivel nacional y les vamos a pasar a los estados y municipios un porcentaje, una participación del IVA y del impuesto sobre la renta, de los impuestos nacionales, que son mucho más eficientes y se pueden manejar mejor y con menos corrupción y demás. Y así lo hicieron. Y cuando Nuevo León entró a ese sistema, le entró con la promesa, como bien decía Mauricio, de que iba a mejorar sus ingresos. Y sí los mejoró temporalmente, porque ya dentro de ese sistema, en 1988 o 89, el Congreso cambió la ley de coordinación fiscal e introdujo una variable. Dijeron: vamos a considerar no nada más la recaudación, sino la población de los estados para determinar cuánto les damos. Y ahí en la población, pues nosotros somos chiquitos, producimos mucho, producimos el 6 o 7% de la producción nacional, pero somos nada más el 4% de la población. Entonces, ahí fue donde perdimos. ¿Y saben qué? Fue una reforma blindada contra el cambio. Porque luego yo lo viví como tesorero, como gobernador, como senador. A la hora que quiere uno cambiar, es la historia de la cobija. Todo cambio implica ganancia para unos y pérdida para otros. Y desgraciadamente son menos los que ganan en un cambio que los que pierden, porque los que pierden son todos los que no producen. Entonces siempre hay una mayoría en contra de cambiar cualquier cosa de este sistema.
Ahora, ¿cómo le hacemos con ese tema? Pues yo creo que una forma de sacarle la vuelta es dándole potestades fiscales a los municipios y a los estados, no pasándolas del nivel federal al estatal, porque eso, los que reciben más de lo que producen, se oponen. No, simplemente dándoles potestades adicionales, a ver el que quiera, y eso se está haciendo, se ha hecho en la pequeña medida que se puede. El que quiera, aquí está un impuesto que puedes cobrar a nivel municipal o a nivel estatal. Yo recuerdo muy bien, en el año 2000 se hizo una reforma al artículo 115, creo, para obligar que el impuesto predial se cobrara sobre el valor comercial de los inmuebles, porque el valor predial siempre era un valor ínfimo y se cobraba muy poquito. Entonces la idea era fortalecer los ingresos de los municipios. Se hizo esa reforma, yo era tesorero y muchos alcaldes fueron a verme asustados, porque dijeron, oiga, no puede ser, porque yo a la gente le estoy cobrando 20 pesos ahorita y conforme a eso le voy a tener que cobrar 100. ¿Cómo le hago? Y le dije, pues poquito a poquito. Vamos esparciendo el cambio, el aumento a través de los años, 5 años, y entonces una fórmula de desgravación que va desapareciendo, y al final de 5 años ya tenemos impuestos prediales sobre el valor comercial. Bueno, ¿saben qué sucedió? Hubo alcaldes, entre otros, el de Apodaca, aquí tenemos nuestro candidato a Apodaca, el alcalde de Apodaca, me dijo, Apodaca no quiere aumentar su impuesto predial. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Lo que decía Mauricio, pues es que dentro de las funciones de gobernar hay bonitas y feas. Las bonitas es gastar la lana ajena, las feas es tenerla que sacar del ejemplo. Y entonces, uno de los daños que nos ha hecho más profundos, la dependencia del petróleo y el sistema de coordinación fiscal, es que ha permitido que los gobiernos puedan gastar lana ajena sin hacer el esfuerzo de recaudar. Y ahí es donde, como dice el dicho, tuerce la tuerca el rabo, porque ese sistema, pues a la larga no funciona, no da, que es lo que nos ha venido pasando. Y estamos atrapados en ese dilema fundamental. Sí se pueden hacer cambios, hay muchas ideas. En la Convención Nacional Hacendaria, que a mí me tocó coordinar por encomienda del presidente Fox, resultaron 230 acuerdos unánimes de los 3 partidos principales, legislativo y ejecutivo, federal, estatal y municipal. 230 acuerdos unánimes de cómo mejorar el sistema. ¿Y qué pasó? Al llegar al Congreso, se toparon. No avanzaron. Ha habido un par, 2 o 3 de esos 230. Ahí está la recolección. 2 o 3 son los que se han puesto en vigor. De nuevo, vuelvo al tema inicial. La ciudadanía juega un papel fundamental a través de los partidos y en forma directa. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la finalidad de respetar el tiempo que había sido programado para este evento, me voy a permitir hacer referencia a algunas de las preguntas que nos han llegado del público, y ya a manera de conclusión, vamos en esta última ronda, se podrá hacer algún comentario, bien atendiendo estas preguntas, o un comentario general, o una conclusión general. Nos llegan un par de preguntas, una referente al tema de la democracia. Preguntan, ¿se consideran ustedes que la democracia en México es real o es un mito? Otra por ahí preguntan, ¿cómo se puede acabar con el corporativismo sindical que tanto daño le ha hecho a este país? Preguntan también, ¿cómo se puede lograr o qué debemos hacer? De alguna manera va ligado a lo que ya se ha comentado, para darle mayor apertura al sector energético, sobre todo en materia de petróleos mexicanos. Y finalmente, igual, retomando el tema de los líderes sindicales, se preguntan de manera muy expresa, ¿será posible algún día meter a la cárcel a los líderes sindicales corruptos? Estas preguntas se las dejo a manera de guía para poder concluir este evento, que creo ha sido muy productivo.
Y le cedo la palabra en esta última ronda final, en primera instancia, al ingeniero Mauricio Fernández. Gracias por la invitación. Hemos dicho que desgraciadamente tengo ahorita otro evento que es algo correcto, pero bueno. La que faltaba era por un lado la laboral, que yo creo que ahí tenemos que también salirnos de este modelo enquilosado, cuadrado, que si bien podía haber tenido un sentido por una justicia no explotar a trabajadores, yo creo que por otro lado se ha convertido en un método perverso la propia ley para no poder ampliar las oportunidades por decirles adultos o niños, y si bien tanto adultos como niños pueden trabajar, no en una visión de explotarlo, pero es una visión de poder participar. Como he visto en otros países que niños pues andan en la bicicleta y reparten cosas en su cuadro, en su colonia, y se puede. O de tercera edad que puedan tener trabajos pues, a su edad o lo que fuera, y que puedan en un momento dado sentirse útiles en la vida. Lo que pasa es que como están las leyes laborales y todo lo que implica en prestaciones sociales, pues nadie quiere contratar a nadie y a mayorcito porque pues, les implica un costo social enorme. Entonces pues, yo sí creo que también, como tantas otras reformas y leyes, había que replantearnos verdaderamente pues, de lo que queremos los mexicanos. Yo estoy por supuesto a favor de que haya justicia en las leyes laborales, pero yo creo que nuestra ley laboral es la primera que está impidiendo que mucha gente pueda trabajar, o medios tiempos, o terceras edades, o menores de edad. Porque alguien de 17 años no puede ser menor de edad, pero puede hacer un montonal de cosas, o de 14 años, o de niños que pueden estar haciendo diabluras, ojalá estuviera haciendo cosas productivas y muchas más. O sea, yo creo que también, como todos los otros temas, es, no primero, o sea, por supuesto, primero la cual es nuestra visión nacional de para dónde vamos, y luego yo creo que como toda la sociedad, empujar a que esto se dé. Si no, no hay forma de que yo creo que podamos avanzar. Y como empezó esta plática, pues yo quiero decir la total importancia de que necesitamos robustecernos como ciudadanos y empezar a avanzar más. Si bien ahorita una de las preguntas, que me haría una referencia a una de ellas sobre la democracia, pues bueno, si el votar es un concepto democrático, sí hemos avanzado mucho. Ahorita lo que decía Javier, que el de la ley de Bartlett, pues ahora pues sí hay un cambio, sin duda hay un cambio. A mí me preocupa mucho el de nuestro partido. Curiosamente, el presidente que anduvo promoviendo las dos famosas propuestas extraordinarias, una de métodos abiertos y la otra de dedazos, pues desgraciadamente el partido se ha ido básicamente por dedazos, fueron los en Chihuahua, no sé si. Yo, en este sentido, si hemos sido los pilares de la democracia, yo sí creo que tenemos que volver a replantearnos muchos temas que desde mi perspectiva vamos por el lado equivocado. Yo me hice un gran esfuerzo en la convención ahora de San Pedro, que fue un proceso democrático, participativo de la membresía. Hugo entró con 8 puntos arriba, ahorita creo que va como con 25, y la gente cree mucho en los procesos participativos y no en los dedazos, y menos a nivel nacional. Entonces, sí hemos avanzado a nivel país. Yo siento que hemos retrocedido a nivel del Partido de Acción Nacional, y creo que es un momento muy oportuno para hacer una gigantesca reflexión de muchas de las cosas que tenemos y cómo seguir avanzando, querido México. Muchas gracias de verdad por tu presencia. Le cedemos la palabra al Estado Ramón Lozano para estos comentarios finales. Sí, muchas gracias. La pregunta de la democracia, es si tenemos una democracia real o es un mito. La verdad es que democracia tiene diferentes dimensiones. Una es la dimensión electoral. La dimensión electoral es tener elecciones libres, transparentes, ciertas, en donde se conozca el resultado con seguridad. Eso no lo teníamos. Antes del 2000 no lo teníamos. Fue una lucha muy larga para lograr elecciones limpias, transparentes y seguras. Eso sí lo tenemos. Pero la democracia tiene muchas otras facetas. La democracia es también la dimensión de la participación de la sociedad.
qué tanto los representantes, que somos los servidores públicos, atendemos a lo que nos dice la sociedad, volvemos a ella a consultarla, les preguntamos, tomamos en cuenta sus puntos de vista. Y hay otra parte más profunda, que es la democracia social, porque finalmente no puede tener la misma participación una persona que vive alejada en una comunidad rural, que no fue a la escuela, que no tiene primaria, y una persona que tiene preparación universitaria. No van a tener la misma participación. Y claro, la participación es importante, es un derecho, todos somos iguales en ese derecho, pero para que sea fructífera necesita haber un nivel mínimo aceptable de igualdad. Una sociedad más igualitaria es una sociedad más democrática en ese sentido. Y en esto pues sí estamos muy mal, somos una sociedad muy desigual. En la parte laboral estamos muy retrasados, estamos en lugares muy lejanos a los países que van de avanzada en términos de la dificultad y costo de contratación, la dificultad y costo de despido, etcétera, que son factores fundamentales para que haya más creación de empleos. Y muchos o muchas de ustedes aquí sabrán de la dificultad que hay para conseguir un trabajo, por ejemplo, de tiempo parcial. Oye, pues yo tengo las mañanas libres, quiero utilizarlas, quiero participar. No se puede. ¿Por qué? Porque si entras a trabajar así, para empezar ya el patrón se hace responsable si te despides, son 3 meses y 20 días, y el Seguro Social y el Infonavit y quién sabe cuántas cosas. Los estudiantes, muchas veces los jóvenes estudiantes que quieren trabajar, las personas mayores. En Estados Unidos hay una línea aérea que ustedes hablan, hacer una reservación, y les contesta una señorita que en realidad es una señora de mayor edad. Ustedes no se dan cuenta, pero ella está trabajando desde su casa. Le llaman los gringos home sourcing. Desde su casa, en su computadora, ella está manejando reservaciones como si estuviera en la oficina. Pues tenemos ya sistemas y tecnologías para hacer eso, pero nuestra ley laboral tiene tal rigidez que no permite esas formas innovadoras. La parte sindical es un cáncer porque se solidificó como columna de construcción de la pirámide antigua, y ahora ya destruimos la pirámide, pero todavía tenemos las columnas, y para remodelar la casa nos estamos topando con las columnas de la casa vieja, y a veces nos dan tentación de apoyarnos en ella, pero no, porque si nos apoyamos en ellas tenemos que hacer una casa conforme al diseño anterior, y eso es lo que no necesitamos. En el fondo de todo esto, para terminar, que también afecta el problema energético, es un problema que tiene que ver con lo sindical, que tiene que ver con lo hacendario, que no va a tener solución más que si logramos que Pemex se abra a un mecanismo en donde la sociedad, el mercado, otro sistema puedan procesar la información y controlarla. Mientras sea encerradito, en oscurito que se maneje, va a seguir siendo un desastre y no vamos a poder. Ahí tenemos tanto gas lutita como tienen los gringos, o a lo mejor un poquito menos, pero tenemos para 100 años o más. Eso ya está verificado por los técnicos de Pemex. Pero es la herencia que recibimos. Imagínense que recibieron una herencia de sus abuelos que está dentro de una caja fuerte, y entonces ustedes tienen la opción: o le buscan la combinación para abrirla y sacar la herencia, o van a tener que andar cargando la caja fuerte de un lado para otro sin poder usar lo que está dentro. Hasta ahorita lo que andamos haciendo es cargar la caja fuerte de un lado para otro, y hay gente que dice: no la abras porque esa debe estar cerrada. Ya nada más Corea del Norte y nosotros quedamos en el mundo con el sector de hidrocarburos cerrado a la inversión privada. Ni siquiera Cuba, aquí nuestro vecino, Cuba ya tiene asociaciones para la explotación de petróleo y de gas con empresas privadas. Nosotros seguimos con la caja fuerte cerrada. ¿De qué depende la combinación? La tenemos todos.
La combinación la tienen ustedes, la tiene la sociedad mexicana, y vuelvo al punto del principio: en mejor ciudadanía está el destino de un mejor México. Gracias. Muchas gracias. Y ahora cedemos la palabra al señor Javier Rivas en esta ronda final. Muchas gracias. Ustedes deben saber, los que me conocen, que si hubiera algo que estos dos señores hubieran dicho que a mí no me gusta, yo ya estaría peleándome con ellos. ¿Sí? No me peleo porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Y lo peor del caso es que podemos también, como lo ha dicho Mauricio, estar de acuerdo con priistas, perredistas y lo que sea, mientras no traigan el escudo del partido en la camiseta y se pongan a hablar como ciudadanos. La solución en nuestro país es cómo organizamos a los ciudadanos para que le saquen la vuelta al Congreso o lo obliguen de alguna manera a hacer lo que hay que hacer. Los dos temas que me están planteando de los sindicatos y de la democracia real convergen en un solo tema, que es la constitución deformada que tenemos. Cuando copiamos el sistema gringo de constitución, nos creímos más listos al meter artículos y artículos y artículos, y todo el capítulo de la Ley Federal del Trabajo está en la Constitución. Por eso no se pueden hacer técnicamente o teóricamente jornadas mayores de 8 horas. Y por eso no pueden trabajar niños de 16 o de 17, porque estamos con una constitución deformada. Lo mismo de los sindicatos, que les quisimos dar vida propia en lo que ya mencioné al principio de los 3 sectores de la economía, que metió de la Madrid a la Constitución, y que yo saqué un artículo donde decía la Constitución del 83 es otra totalmente diferente. Y pasaron los 30 años y ya ni Cuba, como dice Fernando, está con estos esquemas antiguos. La Unión Soviética pagó el precio de su planeación centralizada con su disolución, explotó en pedazos, y nosotros seguimos aquí con lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha riqueza y porque tenemos a los americanos a un lado para migrar los costados de acuerdo. Yo no quiero ser de los que algún día se vayan de aquí, que porque la inseguridad o lo que sea. Hay que dar el pleito aquí, hay que convencer, hay que hacer, hay que reconstruir esto. Y quiero darles un argumento, porque muchos se mencionan y nos recriminan que sí, 12 años de PAN son los responsables de la debacle. Y yo les diría a usted, ¿no serán los 15 años de Congreso disfuncional? Porque hay ese traslape. Estamos en los 15 años en donde en 97 el PRI dejó de tener mayoría y tuvimos un Congreso dividido en 3. Esa es la explicación, no son los 12 años de PAN, son los 15 años de Congreso disfuncional. Ojalá, como les decía hace un momento, que haya una gran reserva de votos en los que no están contestando las encuestas y que gane Josefina. Si no es así, nos la vamos a ver muy negras. Nos la vamos a ver muy negras, porque ninguna de las otras dos instituciones tienen los autocontroles necesarios para no tratar de aprovecharse de la situación. Y con una infraestructura jurídica ya metida en la Constitución, lista para la rectoría del Estado, la planeación centralizada, todavía hay quienes, y me refiero a Andrés Manuel, listo para tratar de hacer que lo que no jaló en Cuba y lo que no jaló en Rusia, todavía van a querer hacer el experimento con México. Muchas gracias. Gracias por esta última. Agradecemos a nuestros panelistas por este enriquecedor intercambio de ideas. Ahora hacemos entrega de un reconocimiento por parte de los candidatos al Senado, Raúl Gracia y Alejandra Sada, quienes tuvieron la iniciativa de este panel. Les recordamos
recordarles a nuestros amigos de prensa que la rueda de prensa se llevará a cabo en el piso 7.5. Agradecemos a nuestros candidatos y a todos ustedes por haber asistido a este panel. Buen día.